Bueno, hoy vamos a ver lo que es transferencia de calor. ¿eh? Vamos a entrar a ver cómo se transfiere calor desde una sustancia a otra o desde un cuerpo a otro. Bien, cuando nosotros vimos el concepto de calor, dijimos que el calor era una forma de energía que se transmite de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Siempre para que haya transferencia de calor tiene que existir una diferencia de temperatura. Ahora bien, ¿hasta cuándo se llega a esa transferencia de calor? Evidentemente, por lo que hemos explicado, la transferencia de calor cesa cuando las temperaturas se equilibran, es decir, cuando se llegan al equilibrio térmico. ¿Qué significa llegar al equilibrio térmico? Que ambas sustancias lleguen a la misma temperatura final. Esa temperatura final también se conoce como temperatura de equilibrio. Es decir, que cuando dejan de transmitir calor, no es posible que una sustancia se encuentre a 30 y la otra a 50. No, las dos deben estar a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque el motor de transferencia de calor justamente es esta diferencia de temperatura. Si no existe diferencia de temperatura, por ende no va a haber transferencia de calor y no se va a llegar al equilibrio térmico. Bien, entonces, la transmisión de calor o la transferencia de calor se define como la transmisión de energía. Y acá lo dice, de una región a otras como producto de la diferencia de temperatura entre ellas. El flujo de calor se rige por una combinación de varias leyes físicas independientes. Esta combinación de leyes físicas se refiere a las leyes que vamos a ver después de transferencia de calor, como son la ley de Fourier, la ley del enfriamiento de Newton o la ley de Boltzmann para la radiación del calor. Bien, entonces, cuando dos cuerpos ejercen o entre ellos existe una transferencia de calor, los mecanismos de transferencia de calor básicos son tres: conducción del calor, convección del calor o radiación del calor. Entonces, estos tres mecanismos son los que prevalecen en cualquier equipo industrial, por ejemplo, una caldera que te genere vapor, un secador de leche, un equipo de intercambio de calor, un equipo de frío. En todos ellos donde haya transferencia de calor, puede existir uno, dos o los tres mecanismos de transferencia de calor, por conducción, por convección y por radiación. Bien, ¿qué son entonces los mecanismos de conducción? Los mecanismos de conducción de calor se da principalmente en sólidos. También se puede dar, aunque en muy baja medida o proporción, en líquidos y gases. O sea, exclusivamente la conducción de calor se da en sólidos. Ahora bien, ¿qué tiene que ocurrir para que haya transferencia de calor en sólidos? Bueno, los sólidos, uno sabe que la materia en su constitución íntima está formada por pequeñas partículas que son los átomos y moléculas. Los átomos tienen, al tener una alta temperatura, tienen energía cinética. Esta energía cinética hace que en un sólido se transmita de partícula a partícula, de manera tal, o sea, lo que se llaman partículas o moléculas adyacentes, que serían una continuación de otra, o moléculas vecinas, se va transmitiendo unas a otras hasta llegar a tener todos la misma temperatura. Entonces, en la conducción la energía se transfiere por medio de electrones libres, es decir, los sólidos o los metales tienen la capacidad de tener enlaces metálicos donde hay electrones libres y por lo tanto existe la transferencia de energía de electrón a electrón o de átomo a átomo o de molécula a molécula. Bien, ¿cuáles son las aplicaciones industriales de la transferencia de calor por conducción? Bueno, fundamentalmente si decimos que esto se verifica en paredes sólidas, entonces lo tenemos en las paredes y tubos y placas de intercambiadores de calor,
cuando cuando se utilizan equipos de granulado, de forjado de acero, o en el congelado de industrias de alimentos, o aún mismo en el acondicionamiento de aire. Por ejemplo, ustedes en la industria láctea se manejan mucho con un intercambiador de calor, que es el pasteurizador. Bueno, está conformado por paredes metálicas, las placas, todo el sistema que recubre a las placas es metálico, y allí se lleva a cabo la transferencia de calor por conducción. En una caldera de producción de vapor, ¿dónde tenemos la transferencia de calor por conducción? En las paredes, en las tuberías, en las paredes, etc. Por lo tanto, al haber sólido, hay conducción de calor. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de intercambiadores de calor, intercambiadores de calor, de placa, de casco y tubos, donde podemos observar que hay superficies metálicas sólidas y por ende va a haber transferencia de calor por conducción. Bien, ¿cómo se verifica el proceso de transferencia de calor por conducción? Bueno, el calor fluye, como se sabe, desde una región de alta temperatura a otra de baja temperatura, dentro de un medio determinado. Entonces siempre tiene que existir lo que se llama un delta T, una variación de temperatura para que exista una transferencia de calor. Si no existe tal delta T, no va a haber transferencia de calor alguna. Se manifiesta con un flujo continuo de calor. ¿Cómo sería eso? Bueno, por ejemplo, si ustedes están cerca de una caldera productora de vapor, ustedes van a notar que en las inmediaciones hay calor. Existe una transferencia de calor. Por más que la caldera esté aislada térmicamente, va a existir siempre una transferencia de calor desde el interior hacia el exterior. Entonces hay un flujo continuo de calor de la región más caliente a la más fría. Si no, ustedes piénsenlo también en una paila de dulce de leche, piensen en un equipo de intercambio calórico, como por ejemplo para el pasteurizado, etc. Siempre allí se va a llevar a cabo la transferencia de calor y es indispensable en la industria láctea la transferencia de calor para todos los procesos que se cumplen. Bien, ahora, ¿qué ley está rigiendo la transferencia de calor por conducción? Hay una ley que se llama Ley de Fourier. Es la ley que rige entonces la transferencia de calor por conducción y que dice que permite saber cuánta cantidad de calor por conducción se transfiere en un determinado medio o determinado equipo o o entre dos sustancias sólidas. Ese calor por conducción es igual a menos K. ¿Qué es K? Es un coeficiente de conductividad térmica del material. El acero, el hierro, el ladrillo, no sé, los aislantes, todos tienen un determinado coeficiente de conductividad térmica. También depende del área de transferencia de calor, de la variación de temperatura, o sea, delta T, todo dividido por el delta E, que sería el espesor de la pared hacia el cual se va a producir la transferencia de calor. Entonces, fíjense, en esta diapositiva podemos ver una pared plana que podría ser la pared de un intercambiador de calor, puede ser la pared de una casa de ladrillo, puede ser la pared de una caldera, puede ser la pared de un recinto, de una cámara frigorífica. Entonces es una sola pared. ¿Qué podemos observar acá? Estos serían los límites de la pared, que tiene un determinado espesor E. Esta pared está a una temperatura T1 y esta otra pared está a una temperatura T2. Y hay que tener en cuenta que la temperatura de la pared 1 es mayor que la temperatura de la pared 2. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijimos hace un rato? Que si existe una diferencia de temperatura, va a haber una transferencia de calor en este sentido. ¿Desde dónde hacia dónde se transfiere el calor? Esta flecha
no está dibujada caprichosamente, sino que te está indicando que el calor en esta dirección X, esto sería como un sistema de coordenadas cartesianas, donde en las ordenadas estamos representando la temperatura, y en las abscisas el espacio, o la distancia, o el espesor. Esto sería entonces el espesor de pared, y estas serían las temperaturas, donde T1 es mayor que T2. Y entonces, si T1 es mayor que T2, siempre que haya un delta T, va a haber una transferencia de calor. Por eso esa transferencia de calor está marcada con esta flecha roja, que te indica que el calor va desde la zona de mayor a la de menor temperatura. Esto es una transferencia de calor por conducción. ¿Por qué? Porque tenemos una pared sólida. Ahora, ¿de qué depende? Y veamos la otra diapositiva para poder aplicar la ley de Fourier. Fíjense, aquí tienen una pared, una temperatura T1 que es caliente, una temperatura T2 que es fría. Esta flecha te indica la transferencia de calor desde la zona de mayor a la de menor temperatura, y E es el espesor de esta pared. Entonces, esta cantidad de calor, por la ley de Fourier, depende de un delta T, ¿sí? Y depende del espesor, del área de transferencia y de la conductividad K. Yo se las había mostrado al principio así, a la ley. Calor transferido igual a menos K por A por delta T sobre E. ¿Cómo sería? Tengo que multiplicar el coeficiente de conductividad térmica por el área de transferencia en metros cuadrados, por la variación de temperatura en grados Celsius, dividido el espesor, que siempre lo expreso en metros. Este cociente entre delta T y delta E recibe el nombre de gradiente de temperatura, es decir, cómo va variando la temperatura a medida que yo vaya transportando ese calor a través de este espesor delta E. Entonces, el coeficiente K está expresado en kilocalorías por hora de transferencia, por metro de espesor y por grado Celsius de transferencia de temperatura, o de cambio de temperatura, no de transferencia, de cambio de temperatura. Es decir, que en un determinado material, esto indica que cuántas kilocalorías es capaz de transmitir por hora, por metro de espesor y por grado centígrado de variación de temperatura. Ese sería el concepto de un coeficiente de conductividad térmica. A es el área de transferencia de calor, siempre expresado un área en metros cuadrados. El delta T en grados Celsius y el espesor de la pared en metros. Por ejemplo, una pared de ladrillo común puede tener un espesor de 15 centímetros, a eso me refiero. Bueno, volvamos a esta diapositiva. Acá está reordenada la expresión, es decir, delta T. Antes teníamos K por A por delta T sobre E. Ese K por A lo pasé debajo porque esta agrupación de E sobre K por A recibe el nombre de resistencia térmica. Es decir, cuanto mayor resistencia térmica tengamos al paso del calor, menor va a ser la cantidad de calor que va a pasar, porque la resistencia térmica es grande. ¿De qué depende esa resistencia térmica? Y del espesor que tengamos, del área de transferencia, y depende también del coeficiente de conductividad térmica. Si yo tengo un material con alta conductividad térmica, quiere decir que va a ser mejor conductor del calor, pero si me busco un material con baja conductividad térmica, yo voy a obtener una menor cantidad de transferencia de calor. Entonces, la conductividad térmica siempre es superior en sólidos. También dije que se podía dar en líquidos y en gases, pero en muy menor proporción. O sea, que siempre el coeficiente de conductividad en sólidos es mucho mayor que en líquidos y mucho mayor que en gases. Acá les presento coeficientes para la conducción, que son tablas que van a usar ustedes para luego hacer
problemas con transferencia de calor. Fíjense ustedes que tienen materiales como acero, acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre, fundición, hierro, latón, mercurio, plata, plomo y zinc. Y acá en esta columna pueden observar cuánto valen o cuáles son los valores de los coeficientes de conductividad. El que registra mayor valor de coeficiente de conductividad, por lo que veo, es la plata. La plata es más conductora que el cobre es más conductor que el aluminio, y después tenemos otros valores, como por ejemplo el zinc, 95, recuerden las chapas de zinc, lo conductoras del calor que son, por eso muchas veces se hacen estos techos de zinc y debajo se les coloca un aislante térmico para evitar la transferencia de calor desde el exterior hacia el interior. Tenemos, por ejemplo, el latón 75, el hierro 55 kilocalorías por metro grado centígrado y hora, el acero 25, el que menos conductividad presenta parece ser hasta el momento el mercurio, o el bronce, tiene menos conductividad. El de mayor conductividad es la plata, es la plata. Después tenemos, bueno, en esta otra tabla, tenemos materiales de construcción, y por ejemplo, tenemos el aire, 0,43, agua 0,5, amianto 0,19. Bueno, aquí tenemos distintos materiales de construcción con sus conductividades. Nosotros conocemos, por ejemplo, el ladrillo común, con el que se construyen las casas, 0,75 de conductividad, el ladrillo de hormigón, 1 de conductividad, el ladrillo refractario con lo que se hacen las paredes de los asadores, 0,6 a 1,30, la madera tiene una conductividad de 0,16, el papel 0,11, el poliuretano que se usa como un material que es poco conductor del calor, o sea, aislante, 0,060. Entonces, el tergopol, miren, 0,042. Piensen ustedes que, por ejemplo, la pared de una caldera, para evitar la transferencia de calor, se construye en su interior con una capa de aislante, que puede ser poliuretano o lana de vidrio. Fíjense, yo quiero que vean los valores. Lana de vidrio 0,064, poliuretano 0,060. Son estos los materiales que se usan para hacer aislantes térmicos. Y esto es importante que lo consideren y que lo tomen en cuenta, porque ustedes tienen que asesorar a empresas o pueden pedirles algún tipo de criterio con respecto a un material de construcción que van a usar para que sea aislante térmico, de cañerías, de equipos, de cámaras frigoríficas, etc. Bien, compárenlo, por ejemplo, con la conductividad de un acero que vale 25 kilocalorías, transmite por metro, grado centígrado y hora. Yo hago hincapié en esto, chicos. Muchas veces usan un coeficiente K que industrialmente tienen que saber que si son conductores tienen valores de conductividad alta y que si son aislantes tienen valores de conductividad baja. Pero lo que sí yo noto, que no usan correctamente las unidades, como si no existieran las unidades, y las unidades les ayudan a resolver correctamente los problemas y les ayudan a interpretar qué significa 25. Por ejemplo, el coeficiente de conductividad del acero vale 25. ¿25 qué? ¿Y qué significa? 25 kilocalorías, es decir, que transmite 25 kilocalorías ese material por metro de espesor, por grado Celsius de variación de temperatura y por hora, Por lo tanto, un material como la lana de vidrio, por ejemplo, transmite solo 0,064 kilocalorías por metro por grado centígrado y por hora. Entonces no es tan difícil de aprender ni de entender. Todo se aprende, pero tienen que hacerlo razonadamente.
En este mismo PowerPoint le pongo la primera actividad que van a tener ustedes, y que es investigar, obviamente en Internet, materiales aislantes. Enumerar cuáles son, aparte de los que yo ya les he dicho, hay muchos más y nuevos ahora actualmente, ¿sí? Traten de buscar datos y que sean actuales, o sea, se estén utilizando materiales nuevos, qué coeficiente de conductividad térmica tienen. Seguramente no se los van a dar en kilocalorías, hora, metro y grados Celsius, sino se los van a dar expresados en unidades del sistema internacional. ¿Estamos? Entonces, lo que sí es importante es que ustedes enumeren cuáles son los materiales aislantes térmicos empleados en la industria. No solamente se focalicen en la industria láctea, focalícense en otras industrias, y tomen conciencia de los materiales nuevos. No solamente se queden con la lana de vidrio, el poliuretano y todo eso, sino que investiguen sobre lo nuevo, sobre lo actual. Bueno, qué valores de coeficiente K poseen, para qué quiero eso, y para que el día de mañana ustedes sepan, o cuando estén haciendo su tesis o su trabajo final, sepan con criterio decir, bueno, adopto tal material porque me conviene, porque su coeficiente K indica que tiene un valor que lo justifica. También pueden ver qué precios tienen para este tipo de aislantes, por ejemplo, porque va a pesar sobre la selección cuando ustedes diseñen un equipo. Dar sus características, es decir, si ustedes me dicen poliuretano, ¿qué es poliuretano? Bueno, es un material aislante que tiene una composición química que procede de tal y tal, del ramo industrial, vegetal, industrial, plástico, etc. Y ver también qué aplicaciones tienen. Investiguen y sobre todo cosas nuevas. No se queden con lo viejo, que se usó desde siempre. Bueno, yo les puedo, esta respuesta se las puedo poner abrir un foro para que ustedes, junto con otras preguntas que les puedo llegar a hacer, para que ustedes lo vayan escribiendo y planteando en el foro. O sea que las preguntas se plantean y se responden en el foro, cada uno de ustedes. Esa participación en foros también forma parte de las notas que vayan ustedes adquiriendo en este proceso de aprendizaje y seguimiento que hacemos los profes sobre ustedes. Bien, vamos a ver esta diapositiva en donde podemos observar cómo se relaciona la variación de temperatura con ese espesor. Y seguimos una relación lineal. ¿Por qué? Porque a medida que baja la temperatura, o sea, la temperatura baja porque hay transferencia de calor a medida que el espesor crece. Es decir, va saliendo calor desde el interior hacia el exterior y esa relación es lineal. Es decir, aumenta el espesor y disminuye, o sea, que proporcionalmente disminuye ese delta T. Bueno, o sea que ese calor es una relación entre la fuerza impulsora. ¿Cuál sería la fuerza impulsora? Sería la variación de temperatura, dividido la resistencia térmica. ¿Qué es la resistencia térmica? Es la relación entre el espesor, el área de transferencia y el coeficiente de conductividad térmica. Bien, bueno, acá hay un ejemplo de un cálculo que todavía no lo vamos a ver. Bueno, sí, tienen un techo. Fíjense, un techo de una casa, en el exterior tenemos 40 grados y en el interior 25 grados. Y acá tienen las dimensiones del techo de esta casa, que es de 0,15 metros por 4 metros. El techo de concreto de una casa mide 4 metros por 6 metros
y el espesor es de 15 centímetros, solo el espesor es de 15 centímetros. Entonces la temperatura del exterior son 40 grados Celsius, la temperatura del interior son 25 grados Celsius, y ahí tiene un coeficiente de conductividad que, fíjense, no está dado en kilocalorías, hora, metro y grado centígrados, sino que está dado en watt por metro y grado Kelvin. ¿Por qué está dada estas unidades? Porque son las unidades del sistema internacional. Bien, y acá está la resolución del problema. Fíjense, calor, aplicamos la ecuación de Fourier, calor es igual a K por A, por la variación de temperatura, sobre L, acá lo pone, pero es igual que el espesor. Entonces, K, el coeficiente de conductividad, el área que se saca en función de las dimensiones, fíjense, el área va a ser 6 de largo, o 6 de ancho por 4 de largo. 6 por 4, 24, porque es un rectángulo. Entonces sería el coeficiente de conductividad por el área, por el delta T, sobre el espesor, que da una cantidad de calor transferido de 1920 watts. ¿Qué era el watt? El joule por segundo. Eso lo vieron en física de primer año. Quiere decir que se transfieren 1920 joule por segundo a través de esa pared, del techo de esa casa. Bien. Acá tenemos conducción en paredes superpuestas, que esto lo vamos a ver más en concreto, lo vamos a ver frente a la pizarra, porque yo tengo que desarrollar este tema y mostrarles qué pasa cuando tenemos distintas paredes de distintos materiales colocados en serie. Entonces esto requiere un desarrollo de mi parte. Queda menos de un minuto para la clase, chicos. Me faltaría dar convección, así que cuando se corte volvemos a entrar, así yo voy a dar convección del calor. Esto de paredes superpuestas lo voy a dar en la pizarra en la clase próxima, porque necesita que haga un desarrollo, pero sí quiero seguir con convección para tener ya listo esta parte. Así que cuando se termine, volvemos a entrar con la misma, con la misma idea de la reunión. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta